La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la ciencia, la tecnología y la innovación, pero sobre todo la educación. Hoy día estamos con el doctor Cinesio López, con quien vamos a tratar un tema recurridamente, si se puede decir así, tratado. Se trata del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que ayer, un día como ayer, inició un proceso muchas veces criticado, muchas veces alabado. em, la gente de derecha, los centros conservadores, hablan de la expropiación, las estatizaciones, la reforma agraria, el centralismo estatal. Lo que dicen los empresarios y terratenientes afectados, por supuesto, Vargas Llosa, Fernando de Transigny y muchos más. Pero también los de centro criticaron su autoritarismo, la ausencia de participación ciudadana, la pérdida de libertades civiles, en fin, y también los de izquierda. Nos faltó, porque se hablaba de la revolución de arriba, sin pueblo. Entre los críticos más conocidos está Hugo Blanco, el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, los intelectuales marxistas ortodoxos como Ricardo Lex, en fin, muchos se han pronunciado, pero en esta oportunidad estamos con un historiador analítico de la historia del Perú. Muchas gracias, Inesio, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Modesto. A tus órdenes. Entonces, tú has escuchado seguramente a lo largo de tu vida todas las críticas, pero ¿cuál es la herencia real que nos ha dejado el Perú? ¿Cómo ha cambiado el Perú después que Velasco estuvo en el gobierno? ¿Fue positivo, negativo para ti? Por favor. A ver, yo lo viví de cerca, ¿no? Al mismo proceso. Estuve muy cerca. eh, yo era asistente de investigación del asesor principal del asesor de Velasco, de Carlos Delgado. Era asistente de investigación cuando recién egresaba de la universidad. Y, digamos, un tiempo me invitó a trabajar más o menos cerca y conocí, digamos, el proceso, cómo marchaba por dentro, con sus tensiones, con sus fracciones que había también dentro del mismo gobierno, en fin, tendencias diversas, ¿no? Pero al mismo tiempo con la iniciativa del equipo revolucionario, digamos, ¿no? Digamos que el gobierno de Velasco fue en la historia del Perú la coyuntura crítica más importante, en la que hubo más cambios profundos con respecto a la herencia colonial. Pocas veces o casi nunca se había vivido una experiencia tan profunda como esa, ¿no? El Perú, como tú sabes, se independizó, pero hubo más continuidad de la colonia que rupturas, ¿no? Entonces, y esas continuidades nunca se rompieron en el siglo XIX ni en el siglo XX, más bien se profundizaron. El indio, por ejemplo, en el siglo XIX fue peor tratado que en la colonia, ¿no? Y, la, y, y no se logró formar un Estado bien establecido, un ejército institucional, no se tuvo un Estado-nación, en fin. Recién en el siglo XIX se tiene. Pero todo eso fue profundizando más bien la herencia colonial, hasta que en el gobierno de Velasco se producen grandes transformaciones, ¿no? Esas grandes transformaciones se deben básicamente, yo diré, a los cambios que hay en el país, ¿no? Son importantísimos del 50 para acá. Tú seguramente lo recuerdas porque también más o menos tenías los años suficientes como para verlo, ¿no es cierto? Había pues grandes movilizaciones sociales, políticas, culturales,
La rebelión de los campesinos serviles fue la más importante, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de pobladores, eh, las migraciones enormes que había en los 50, todo eso, digamos, eh, produjo grandes transformaciones, grandes demandas, digamos, grandes desafíos a lo que había que hacer en el Perú, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo habían cambios importantes en el ejército, ¿no? Que venía cambiando lentamente desde los años 50 más o menos, ¿no? Había un militar muy famoso, digamos, que era ingeniero matemático, que es José del Carmen Marín, que estudió en, su especialidad en París, en fin, y que después vino, siguió proponiendo cambios en el ejército, creó el CAEM, creó el CIN, y el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Que era la principal universidad de gobierno, digamos. No había ninguna institución que enseñara cómo gobernar. Y en el CAM se estudiaba todos los años, digamos, el proyecto nacional. Cada promoción de coroneles que entraba a generales llevaba como propuesta el proyecto nacional. Entonces, todos los años discutían, digamos, qué transformaciones tiene que tener el Perú para asegurar su seguridad en las relaciones internacionales y también internamente, ¿no? Y yo creo que eso fue importante. Este hombre fue un gran intelectual, fue profesor en la UNI, fue profesor en San Marcos también, eh, y yo creo que con él hay toda una generación entonces de militares que se forman y que van redefiniendo lo que es la seguridad nacional, no solamente como represión, sino como desarrollo. Es decir, si no se desarrolla el Perú, no hay seguridad nacional interna ni tampoco internacional. Eso es un poco, y eso más o menos encaja por los 60 con lo que se predica con la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, en fin. Entonces, pero digamos, yo creo que había un ala radical mucho más grande, digamos, que los cambios que se hacían institucionalmente desde el ejército, ¿no? Eh, y esa fue la que hizo lo que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, una revolución militar, ¿no? Yo creo que, digamos, fueron esos grandes cambios entonces sociales, económicos, políticos al mismo tiempo. Económicamente hubo un cambio importante, digamos, lo que podemos llamar una diversificación productiva. Se fue avanzando desde la economía agrominero exportadora hacia el desarrollo industrial, ¿no? Desde el 50 hubo más o menos una cierta diversificación interesante. Antes habían habido, pero fracasaron, pero esta vez fue más consistente. Tan es así que el valor industrial de la producción era el más importante que el resto, dentro del PBI, era lo más importante. O sea que llegó a ser consistente, digamos, esa diversificación. Entonces todo eso generó también una nueva estructura social de clases también. Apareció una burguesía más o menos industrial y un movimiento obrero, un nuevo clase obrera y movimiento obrero urbano, digamos, ¿no? Que se llamó por un tiempo el clasismo hacia los años 60, ¿no? Entonces, eh, todo eso ayudó a los cambios y el ejército, como te digo, también comenzó a tomar distancia de la oligarquía, porque el ejército había sido el guardián de la oligarquía entre el año 31 y el 56, ¿no? El 56 toma distancia definitiva cuando la oligarquía hace alianza con el APRA y se forma lo que se llama la convivencia, ¿no? Y entonces el ejército, que ya tenía una gran enemistad con el APRA por lo sucedido en el año 32 de la revolución de Trujillo, la toma del cuartel O'Donovan,
eh, el enfrentamiento que hubo entre ejército del APRA, los 6.000 muertos en Chan Chan, todo eso había creado una enemistad muy grande, una confrontación muy grande. Entonces, cuando el APRA entra en la alianza con la oligarquía, el ejército toma definitiva distancia de la oligarquía, ¿no? Y está en contra de comienza a desarrollar actitudes ya en contra de la oligarquía. El golpe del 62 es el primer golpe antioligárquico, ¿no? Y también antiaprista que se produce en la historia del Perú. Entonces eso es y se hicieron grandes cambios ya en un año de gobierno, se pusieron como plazo solamente un año para gobernar, pero en ese año ya se hicieron algunos cambios interesantes, como la reforma agraria y la convención, que venían reclamando los campesinos, dirigidos por Hugo Blanco entonces, eh, y se hizo el Instituto Nacional de Planificación, o sea, se le dio al Estado un papel más activo. Ya el 62, el primer, ese fue, y el ejército ya había tomado distancia de la oligarquía. Por consiguiente, el Estado oligárquico ya no tenía sustento. Si tú tienes que la Fuerza Armada toma distancia del Estado, quiere decir que el Estado ya no tiene quien los defienda, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que sucedió en el año 62. Por eso organizaron un escenario, vetaron la presidencia de Aya de la Torre, que había ganado las elecciones del 62, pero no alcanzó el tercio constitucional, ¿no? No alcanzó el tercio, y entonces tenían que ir a nuevas elecciones y eso se hacía en el Congreso. eh, y entonces ahí ya comenzó a haber la posibilidad de hacer alianza con Belaúnde, que no quiso si no lo elegían a él. Y entonces tuvo que hacer una alianza con Odría. Mientras tanto, el ejército le dijo a Prado que le dijera a Haya de la Torre que estaba vetado, que no podía ser presidente. Ese veto, entonces, fue central para que se produjera una nueva alianza entre Odría y Haya, ¿no? Pero al mismo tiempo prepararon el terreno para que haya una nueva coalición, digamos, Acción Popular, Democracia Cristiana. Y entonces, esa es esta nueva coalición en la que gana las elecciones del 63. Entonces, 63, 68. ¿No? Bueno, yo creo que, para decírtelo más francamente o claramente, lo que el ejército buscaba entonces era que sean los civiles los que hicieran los grandes cambios, ¿no? Eso fue el objetivo del año del golpe del 62, que solamente se quedaron un año para que sean los civiles, y como no el APRA no había podido ser, entonces que sea Belaúnde y los aliados, que eran la democracia cristiana, el social progresismo, lo que hicieron las grandes transformaciones, ¿no? Pero durante, una vez que fue elegido Belaúnde, efectivamente en los 100 primeros días hubo cambios importantes, ¿no? Mm. Por ejemplo, el cambio del BCR, que estaba controlado por la oligarquía, fue limpiado y pusieron ahí técnicos, ¿no? Crearon el Banco de la Nación, en fin. Luego la cooperación popular, que fue un despliegue, digamos, de todos los jóvenes a todas las regiones del país, las regiones más pobres del país, en fin. El Perú comenzó a movilizarse, digamos, y a sentir grandes cambios en esos 100 primeros días. Pero luego el APRA y la Unión Nacional Odrista, que encontraban el Parlamento, lo bloquearon, ¿no? Y entonces es que la Fuerza Armada le pide a Belaúnde que cierre el Congreso para que hagan las reformas y tiene el respaldo de toda la Fuerza Armada. Y Belaúnde no acepta y dice que él es un demócrata, en fin. Pero entonces sigue la trabazón, digamos, ¿no? La ingobernabilidad, porque el APRA y la Unión Nacional Odrista controlan el Parlamento, Belaúnde, el Ejecutivo, no tiene mayoría, y entonces todo se queda pasmado ahí y comienza una pugna entre quién gasta más el presupuesto, en fin, ¿no? Y no, digamos, qué cambios hay. Eso fue la causa que llevó, digamos, a la crisis de inflación, de déficit fiscal, que se produjo el 67,
y que produjo una gran crisis en el gobierno. Se rompieron todos los partidos. Acción Popular se rompió en dos partidos, ¿no? El de Ulloa Belaúnde por un lado, Seoane por otro. La democracia también cristiana se rompió, por un lado el PPC, por otro lado Cornejo Chávez. La Unión Nacional Odrista en el Parlamento también se partió, un ala puramente oligárquica, a la cabeza de la cual estaba Julio La Piedra, y otro de Gamonales. Entonces, bueno, hubo una descomposición grande de del gobierno, pero al mismo tiempo un intento de recomponerlo, porque hubo una alianza entre Belaúnde, Ulloa, con el APRA y con Julio de la Piedra de la oligarquía. O sea, una recomposición. Es entonces cuando interviene el ala radical de la Fuerza Armada. Dicen, ya, si esto pasa, cualquier cosa puede venir en el Perú, ¿no? O sea, porque esto no va a ser aceptado, digamos, ¿no? Esta prolongación de la oligarquía nuevamente y reorientándose hacia un modelo más fuertemente neoliberal, casi temprano, ¿no? Y entonces es cuando dan el golpe, ¿no? Cuatro coroneles radicales y tres generales, ¿no? Son los siete que dirigen el golpe y la revolución, ¿no? Todos los otros militares se alinean a esto, los otros militares del ejército, la aviación también, y la marina con cierto desgano, bueno, acepta, ¿no? Sin formar parte entusiasta del bloque, ¿no? Pero el ejército y la aviación sí. Entonces, bueno, yo creo que estos siete hicieron grandes transformaciones que son importantes considerar y que son parte de la cancelación de la herencia colonial por un lado y la apertura a lo que es el Perú más o menos moderno, ¿no? ¿Cuáles fueron las grandes transformaciones, no? Yo creo que las primeras fue resolver el problema del petróleo, que digamos en la IPC no reconocía prácticamente eh, una la necesidad de sanear el problema ya lo venía arrastrando desde hace mucho tiempo. El Estado peruano tenía que, de alguna manera, fijar claramente qué relación de propiedad tenía la IPC con el, ¿no? En el caso de Talara, y eso no se había resuelto hacía mucho tiempo, y entonces la Fuerza Armada lo que hizo fue tomar Talara, expulsar a los gringos de la IPC y decir, bueno, esto es peruano y se acabó, ¿no es cierto? Se desarrollaron una serie de medidas espectaculares, ¿no es cierto? Yo era un muchacho de izquierda, entonces más radical, y yo me sentía a la derecha de esas medidas. Yo hubiera sido incapaz de hacerlo, de tomar, de ir con el ejército y votar a una empresa y decir, este es de los peruanos, se acabó, se resolvió el problema. Y también, digamos, fue muy espectacular la expropiación del gamonalismo, ¿no? Y la entrega de la propiedad a los campesinos, ¿no? Y también fue muy espectacular la expulsión de la oligarquía de sus grandes propiedades y la entrega, digamos, a los obreros trabajadores de eso. Eso fue importante. Yo diría que la más profunda fue la de las reformas de las grandes haciendas feudales, ¿no? Porque eso sí supuso una eliminación del gamonalismo y también el fin de la servidumbre, ¿no? Y la emergencia de campesinos libres, o sea, de campesinos que ya no estaban sometidos a una relación de dependencia personal, ¿no? Del gamonal. Entonces, era una dependencia, digamos, bueno, con variaciones en todo el país, pero mira, una hacienda feudal es un pequeño estado dentro del estado, porque el dueño de la tierra es dueño no solamente de la tierra, sino de los hombres también, ¿no? Controla tierras y hombres.
Entonces, a esa propiedad no entraba el Estado, por ejemplo, ¿no? Porque era propiedad privada y además era mano de obra del hacendado. Entonces, nunca ibas a tener un Estado. Por eso es que hasta Velasco no había una autoridad central, digamos, ¿no? Una autoridad centralizada en todo el territorio. Lo que habían eran pequeños estados, ¿no? No dentro de todo el país. Con Velasco eso se acabó y entonces aparece, lo primero que aparece es un estado, un estado que irradia su poder desde un centro a todo el país, ¿no? Se acabaron los, eh, los diques que impedían, digamos, una autoridad en todo el territorio. Luego, yo creo que es importante también que elimina todo lo que se llama estado patrimonial. ¿Qué quiere decir estado patrimonial? La oligarquía asumía el estado como si fuera su chacra, lo manejaba como si fuera su chacra. Y entonces todas las grandes instituciones estaban en manos y manejadas por la oligarquía, por personajes de la oligarquía, ¿no? Cuando se formó el Banco Central de Reserva en los años 30, el primer presidente fue Manuel Prado. El que le siguió después fue Beltrán, digamos. Pero así todo el BCR fue manejado por los grandes personeros de la Sociedad Nacional Agraria, de la Sociedad Nacional de Industria, del Club de la Banca, en fin. Todos los grandes propietarios estaban representados en el BCR. No, no era una, un estado para el país, digamos, ¿no? Era un estado para esta élite que la manejaba como si fuera de su propiedad, ¿no? Entonces eso dejó por fin de ser un estado patrimonial y comenzó a ser un estado burocrático. O sea, ¿qué quiero decir un estado burocrático? Un estado manejado por la burocracia, que había un elemento burocrático antes, pero no era fuerte, no era el que mandaba, no era el que administraba, no era el que manejaba todo, ¿no? Eso estaba en manos básicamente de la élite oligárquica, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado burocrático por primera vez se instala en 1968, 72, algo que en Europa se ve producido el siglo XVIII, digamos, ¿no? Recién nosotros lo estamos teniendo en 1968, 72, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes transformaciones, ¿no es cierto? Luego hay también todo lo que se refiere a poner un límite a la dominación del capital extranjero, ¿no? Se decide que el capital extranjero podía tener inversiones en el país, pero no podía pasar de un porcentaje, 24%, por ejemplo, ¿no? De la inversión, ¿no? Y en las grandes empresas extranjeras fueron nacionalizadas, digamos, ¿no? Claro, se les pagó, digamos, ¿no? Este, hubo un cierto justiprecio, ¿no? Eh, también en la reforma agraria hubo un cierto pago, pero se pagó lo que los mismos propietarios le ponían como precio. Habían algunos propietarios que le habían puesto a su hacienda un sol de precio para no pagar impuestos. Entonces se le pagó un sol, ahí está su pago, eso es lo que usted valoró, ahí está su pago. O sea, bueno, esa era, digamos, una medida, ¿no? Que podía parecer arbitraria, pero era justa, era justamente lo que ellos habían valorizado sus propiedades, entonces así se le pagó. Bueno, pero en el caso de las minas se les pagó también, o sea, en el caso de la IPC hubo tensiones, ¿no? Pero también después de una gran negociación también se pagó, ¿no es cierto? Entonces, claro, habían problemas de financiamiento, ¿no? En ese momento, y entonces fueron los petrodólares del mundo árabe los que entraron, ¿no? Y hubo préstamos. Entonces, más o menos se manejó la economía con ciertos préstamos que venían básicamente de los petrodólares, ¿no? Del mundo árabe. Y, y claro, eso fue
una debilidad, ¿no? Que luego tuvieron que pagar, ¿no? Porque tuvieron que pagar las, eh, las deudas, pero al mismo tiempo fue lo que permitió que la economía siguiera funcionando, ¿no? Pero era una economía no totalmente estatal, no había un capitalismo de Estado total, digamos, ¿no? Era más bien una economía mixta, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir economía mixta? Una parte era del Estado y otra parte era economía de mercado. Entonces, el Estado tenía un papel activo, entonces, ¿no? Dejó de ser un Estado con política liberal puramente que hasta entonces funcionaba, ¿no es cierto? Entonces comenzó a ser básicamente una economía mixta en el que el Estado tenía una parte importante, controlaba una gran parte del PBI, tenía un sector de trabajadores más o menos importante, más del 20% de los trabajadores trabajaban en empresas estatales, ¿no? Y bueno, todo eso, digamos, hizo un Estado especial, digamos, un Estado muy activo, un cierto capitalismo de Estado, pero también con una economía privada. Había economía de mercado también, ¿no es cierto? Entonces todo eso coexistió. Hubo algunos problemas de fondo, quizá, que es que no se sabía qué modelo económico seguir, digamos, ¿no? Eso fue un drama porque Velasco decía que no era capitalista, no era comunista, en fin, entonces no se sabía qué cosa podía ser, ¿no? Ese fue uno de los grandes problemas de definir cuál es el modelo de desarrollo a seguir, ¿no? Ya, yo en más de una ocasión yo he dicho que por el mismo tiempo habían en Asia los llamados tigres asiáticos, ¿no? Y que sabían lo que había que hacer, y hicieron las cosas, hicieron grandes cambios, y organizaron un Estado, ¿no? De primera que funcionaba muy bien, y al mismo tiempo hicieron un proyecto de desarrollo industrial, y le pidieron a la burguesía privada que ella organizara, digamos, ese desarrollo de la industria, y así lo hizo. Y entonces eh, se logró, digamos, niveles de desarrollo muy altos en el caso de los tigres asiáticos. En el caso peruano se tuvo esa confusión, digamos, de no tener con claridad qué modelo de desarrollo seguir. Se tenía un Estado activo de primera, más o menos, fue un Estado autónomo, eso sí me parece importante subrayar, fue un Estado autónomo, no se sometió ni a la élite oligárquica, ni a ninguna élite, ¿no? Pero tampoco se sometió a la presión de abajo, ¿no? A la presión que podía venir de abajo. Entonces se mantuvo como un Estado autónomo. Tan es así que varios estudiosos del tema peruano han señalado el caso de Velasco como un modelo de lo que puede llamarse un Estado autónomo. Es decir, que no se somete a las presiones ni de arriba ni de abajo porque ellos se organizaron una relación corporativa con las clases sociales, digamos, ¿no? Que se expresó en la organización del Sinamos, ¿no? El Sinamos era, digamos, una relación corporativa prácticamente, ¿no? Del Estado con las diversas clases sociales, en fin, ¿no? Dejando de lado todo el sistema de partidos. Había una crítica muy fuerte a los partidos. Había una política antipartido, ¿no? Antipartido. Eso lo decían, lo hicieron y lo combatieron, ¿no es cierto? Bueno, todos los partidos estaban un poco a la expectativa. Eh, Algunos partidos viraron de la reforma, de antes eran reformistas y viraron rápidamente a la derecha. Por ejemplo, Belaúnde, ¿no? El 80 ya era un neoliberal. En cambio, el APRA, ahí la Torre es curioso el discurso de ahí la Torre en el proceso de cambios de Velasco, ¿no? Aya decía lo siguiente, nosotros quisimos hacer eso, pero lo quisimos hacer en democracia. Lo mismo que está haciendo el gobierno del general Velasco, dice, lo quisimos hacer nosotros, pero lo queríamos hacer en democracia. O sea, no viró a la derecha, ¿no? Pero, digamos, claro,
reclamaba la democracia. Y entonces yo creo que ese gesto de AIA es el que permite al APRA más o menos mantenerse hacia un campo de la reforma e institucionalizar la reforma. Después que sale Velasco, la Fuerza Armada, con Morales Bermúdez, más o menos conversan con el APRA, organizan la transición democrática y conversan la Constitución de tal manera que en la práctica sea la Constitución una institucionalización de los grandes cambios. Esa es la Constitución del 79 y ella fue suficientemente inteligente como para manejar las correlaciones de fuerza en la Asamblea Constituyente, donde para hablar de la economía hacía alianza con el PPC. Entonces de ahí sale la economía social de mercado. Y para implementar los derechos sociales, digamos, de los trabajadores, digamos, conversa con la izquierda. Entonces, hay un juego hábil de ahí la torre en el manejo de la Asamblea Constituyente. Entonces, la, la, la Constitución del 79 es una constitución interesante, no solamente porque institucionaliza los cambios, sino porque reconoce, digamos, el papel de un Estado activo, al mismo tiempo reconoce, institucionaliza, digamos, lo que es una economía de mercado, una economía social de mercado, ¿no? Eh, y permite, digamos, un cierto pluralismo en el manejo económico, ¿no? Un cierto pluralismo y reconoce el derecho, el derecho de los ciudadanos, digamos, a elegir sus propias autoridades. Se da por primera vez el sufragio universal. En el 80, ese es uno de los grandes legados de las reformas, se tiene por primera vez, una democracia electoral. Nunca habíamos tenido antes una democracia electoral. O sea, ¿por qué? Porque no participaban todos, ¿no? No participaban los analfabetos, no participaban los jóvenes, ¿no? Las mujeres participaron a partir de 1956, ¿no? Entonces, a partir de 1980 hay sufragio universal y aumenta el número de electores de 7 millones a 11 millones, ¿no? O sea, hay 4 millones más que surgen a ser ciudadanos, son considerados ciudadanos. Y eso es gracias a la reforma agraria. Tú no puedes tener democracia con feudalismo. Tú no puedes tener democracia con siervos, ¿no? La democracia, antes que todo, es un tipo de sociedad, digamos, ¿no? Y después es una forma de gobierno. Cuando digo un tipo de sociedad, quiero decir, no puedes tener democracia si tú tienes privilegios, ¿no? Por un lado, y tienes discriminaciones por otro, y racismo por otro, en fin, no puedes tener, eso no, no hay democracia. La única desigualdad que la democracia no permite es la desigualdad social. Tú puedes tener democracia con desigualdad económica, hasta cierto límite, no con miseria, no con pobreza, ¿no? Pero sí con desigualdad económica, tolerable, digamos. Pero lo que no puedes tener es una democracia con desigualdad social. Entonces, nunca ibas a tener democracia mientras seas una sociedad feudal, ¿no? Tengas una sociedad feudal, mientras tengas siervos, mientras tengas gamonales, ¿no? Entonces, eso había que eliminarlo para que sea una sociedad de iguales. Yo creo que ese fue el intento, pero desgraciadamente, tú sabes que las revoluciones cuando no vienen de abajo tienen ciertos límites también. O sea, esa eliminación de privilegios y discriminaciones se mantuvo en el campo de la cultura. Se eliminó en términos económicos, ¿no? Y sociales, ya no hubo más la clase, pero la cultura política, la cultura siguió funcionando. Y hasta hoy existen gente que piensa que vive en la colonia, ¿no? Y que son élites que no aceptan, digamos, que son iguales a la gente que viene del mundo andino, por ejemplo, ¿no? Eso sigue existiendo, ¿no? Yo creo que entonces
Eh, Esas son un poco, digamos, las, los legados más importantes del velasquismo, ¿no? Eh, yo era un joven más a la izquierda, más radical, y en ese momento estaba en contra, ¿no? Pero con el tiempo, a medida que he estudiado el problema de fondo y conozco y conocí más el tema, digamos, hoy me parece, defiendo eso. Claro, fue a través de una dictadura, es cierto, pero no hay que olvidar que esa dictadura hizo la más grande democratización que se ha producido en la historia. Te puede parecer contradictorio, pero es lo siguiente. ¿Qué quiero decir? Que teniendo una dictadura se eliminó todas las desigualdades sociales, digamos, ¿no? Los privilegios, las discriminaciones, todo eso fue eliminado. Se eliminó el feudalismo, se eliminó la servidumbre. Es una democratización, digamos, es cierto, que viene autoritaria, si tú quieres, ¿no? Pero es una democratización, no democracia, digo, no, era una dictadura, sin duda, pero democratización sí hubo en la sociedad, democratización social, básicamente, ¿no? Entonces, eso fue un dato fundamental a tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, pero entonces para que la gente un poco entienda, tienes tú seguramente varios ejemplos de lo que era la servidumbre de los peones en las haciendas. Luis Lumbreras me contó alguna vez que eh, en su casa tenía un niño indio que se ocupaba de él, era como una especie de siervo, como tú dices, que tenía Mm. que hacer todo lo que le pedían. Pero cuando vino a Lima, su padre era diputado, lo puso en el Recoleta eh, y contó que un profesor preguntó a los alumnos cuántos idiomas hablaban y los chicos decían, bueno, yo hablo español, francés, bueno, dos, tú, español, francés, inglés, qué bien, así todo, ¿no? Cuando lo tocó a Lucho, él dijo, yo hablo español y quechua y todos los chicos se rieron, ¿no? Sí, pues. Y se dio cuenta él que algo había roto en su esquema, que antes se sentía el amo, parte de, ¿no? de ser un pequeño amo, a una persona que se reían del idioma que él hablaba. Pero, ¿tienes algunos ejemplos de lo que era la servidumbre? Sí, no, yo creo sí, fíjate. Bueno, yo nací en una hacienda feudal, ¿no? Eh, pero salí muy niño, ¿no? De 10 11 años salí, pero conocí cómo funcionaba, digamos, ¿no? O sea, a ver, el hacendado repartía parcelas a los campesinos. Los campesinos cultivaban esa parcela para su mantención, para su alimentación, y a veces la mitad de lo producido le daban al gamonal. O si no era la mitad de lo producido, entonces trabajaban en las tierras del gamonal, ¿no? Que porque no tenía mano de obra, entonces trabajaban en la tierra del gamonal gratuitamente, sin cobrarle un centavo, ¿no? A cambio de la parcela, ¿no? Y cuando el hacendado no quería ni la mitad de la producción, ni tampoco el trabajo en las tierras de su propiedad, entonces quería que vayan a trabajar a su casa. A eso se le llamaba pongo, el famoso pongo. Entonces, esa era la forma de explotación, digamos, ¿no? O sea, en la práctica el campesino recibía una parcela y gracias a la parcela la pagaba en renta, la pagaba en productos, la mitad de los productos la pagaba con trabajo, ¿no? En las tierras del señor o en la casa del señor. Y claro, todo eso iba variando el nombre, ¿no? Hay una constelación de servidumbre, ¿no? Hay colonos, arrendirios, allegados, habilitados, en fin, es toda una conesta que va cambiando, ¿no? Es un mundo, es un mundo en realidad, pero tienen esa peculiaridad, o sea, los centrales que tú recibes una parcela y tú a cambio le das la mitad de lo producido
O trabajas en las tierras del Señor o trabajas en la casa del Señor, digamos. Eso es la norma general, ¿no es cierto? Ahora, al mismo tiempo hay una sumisión muy grande, ¿no? Porque el gamonal tiene la capacidad de armar, de organizar y de ejercer violencia sobre el campesino, ¿no? Está el famoso cepo, ¿no? El cepo, según lo cual, digamos, te amarran y te castigan, ¿no? Si eres un campesino rebelde, en fin, ¿no? Y entonces, y hay temor de todas maneras, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando llegaba el gamonal decían, ya vino el blanco, ya vino el blanco. Y no era blanco, era mestizo, pero blanco, ¿por qué? Porque era dueño de la hacienda, ¿no? Y entonces cuando los campesinos lo encontraban, ellos se ponían a un costado del camino para que pase el blanco, ¿no? Entonces, y además no lo miraban a los ojos, ¿no? Hablaban llorando, casi llorando, ¿no? Entonces, era temor, respeto, no sé, pero eso era una relación de servidumbre, ¿no? Y claro, el trato entre los mismos campesinos, te estoy hablando de la Sierra Norte, ¿ya? Que hablaban español también, como el gamonal. Pero claro, era un español antiguo, ¿no? Era un español antiguo. Cuando yo vengo al colegio, así como Lucho que dice que vino al colegio, yo vine al colegio salesiano de curas, ¿no? Y entonces a mí me toman el pelo no por hablar quechua, sino por hablar un castellano viejo del siglo XVII, ¿no? Porque, claro, entonces yo hablaba pues un castellano, ¿no? O sea, de juro, en fin, ¿no? Y entonces, y los chicos de la ciudad se burlaban de mí, de mi español, ¿no? Y yo decía, pues, pero este es el español que yo sé, claro. Y también, obviamente, sí nos entendíamos, ¿no es cierto? Pero habían palabras raras. Y entonces el cura, que era jefe que era un vasco, me dice, es que tú hablas un castellano viejo del siglo XVII, del Alcipreste Pérez de Ita, me dijo. O sea, ese es el lenguaje. Sí, pues a nosotros nos castellanizaron en el siglo XVII, ¿no? Eso es lo que pasaba. Pero en otros casos, como el caso de Lucho, hablaban quechua, ¿no es cierto? Entonces era un mundo de quechua. El sur andino se mantuvo quechua hasta los años 40, 50. Ojo, ¿se da cuenta? O sea, mira, según el censo de 1941, del 1940, el 31% eran monolingües quechuas, el 31%, el año 40. Y más o menos 5% eran aymaras. Todo eso ha retrocedido enormemente con la educación y con, ¿no? En fin, ¿no? Con todos la urbanización, ¿no? Digamos hoy los monolingües quechuas, ¿cuántos son? Pues 3, 5%, digamos, ¿no? Y los aymaras casi es 1%, ¿no? Lo que no se ha cambiado es el bilingüismo. El bilingüismo se mantiene, es un 14%, había el 40%, y ahora también sigue siendo un 14%, ¿no? O sea, la gente que habla quechua y español o aymara y español, digamos, ¿no? Eso se mantiene, hay un bilingüismo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, éramos el Perú. Y el tratamiento entre los campesinos era casi entre siervos. Yo te digo, por ejemplo, cómo se trataban en la hacienda que yo conocí. Se decían, hola, mi amo, hola, mi amo. O sea, tú le saludabas al otro, hola, mi amo. Pero mi amo es mi amo, ¿no? Era un trato de servidumbre. Pero entre ellos era cordial y hola, mi amo, hola, mi amo. Llegaron los socialistas en el año 40, Sinforoso Benítez, que era un dirigente sindical petrolero. Llegó a la hacienda. Y yo eso lo recuerdo vivamente, porque era un líder sindical viejo que había cesado ya y fue a organizar a los campesinos, ¿no? Y entonces comenzó a decirles, no trabajen gratis para el gamonal, cóbrenle un salario, ¿no? Pero ustedes tampoco utilicen gratuitamente la parcela de tierra que le dan, páguenle una renta, exijan ser tratados como ciudadanos. Es la primera vez que yo recuerdo
la palabra ciudadanos, ahí en el campo, ¿no? Claro, y entonces la gente comenzó así digamos, fue educada y fue durante un tiempo largo, sufrió un proceso de educación política, si tú quieres, ¿no? De los socialistas que llegaron. Y yo recuerdo que, bueno, ya vine a estudiar a Piura, pero después regresé, digamos, de vacaciones, y la gente comenzaba a llamarse, hola camarada, dice, ya había dejado de ser mi amo, había dejado de ser mi amo, ¿te das cuenta? O sea, también juega un papel importante la ideología política, si tú quieres, ¿no? Lo mismo pasó con el APRA en los años 30, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con el socialismo en los años 30, el socialismo de Mariátegui acá. Estoy hablando del socialismo de Piura, que también Luciano Castillo conoció a Mariátegui, trabajó en su tiempo, ¿no es cierto? Entonces se irradiaron a Piura y fue un partido regional, ¿no? Pero que tuvo su impacto, pues, ¿no? Tenía su impacto. Así como el caso de Hugo Blanco, digamos, ¿no? El movimiento campesino de Hugo Blanco tuvo un impacto importante en las movilizaciones, ¿no? Hola, pero bueno, eso parece que fue diferente en el sur, porque en el sur la gente se dice papacito, papito, papá, Ajá, ¿no? ¿Eso será una herencia tal vez del pasado? sí, claro. Son, son formas de tratamiento. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con Arguedas, ¿no? Y le pregunto por qué él había hablado sobre su experiencia como indígena, ¿no? Que lo hacían dormir con los ciervos, ¿no? La gran patrona, ¿no? Lo hacía dormir con los ciervos y que en el día ya tenía que acompañar al hermanastro que iba con su caballo muy bien enjalmado y él iba en un burro, ¿no? Para ir a cuidar al caballo mientras estaba viendo a la enamorada, el hermanastro, ¿no? Y entonces se dice que Gargueda decía, mi hermanastro creía que me maltrataba, dice, ¿no? Pero lo que no sabe es que yo con el burro nos hemos querido como nadie se ha querido en este mundo. Entonces, entonces y contaba que había, no, había obviamente un maltrato y que la gente hablaba llorando, ¿no? Y entonces, en una ocasión, en un momento determinado le pregunto, ¿y cómo quisiera que fuera el indio? Como yo, me dijo, ¿no? Como yo, que hable mirándole a la gente, ¿no? La cara, ¿no? Que no hable llorando, ¿no? Que hable quechua y hable español también, sin problemas, ¿no? Y no se sienta acomplejado, ¿no? ¿No? Que sienta que es una lengua tan importante como la española, digamos, ¿no? Entonces, y que no se acompleje, ¿no? Claro, sin embargo, conozco casos en que los padres le prohibían a sus hijos hablar quechua, que era su lengua materna, para no sufrir. Claro, claro. Eso significa que todavía hay huellas del pasado pre-Velasco, porque con Velasco también se promovió el quechua, ¿no? Ah, claro. Lo que pasaba en el caso de Velasco es interesante lo que acabas de señalar. Es que quería, digamos, reconocer la multiculturalidad del país, que es legítimo que existan muchas culturas, que exista, digamos, el bilingüismo, ¿no? Propuso el bilingüismo, ¿no? Claro, eso tuvo impactos diferentes, ¿no? Porque claro, en Lima y en algunas ciudades de la costa no se veía bien la medida. ¿Por qué? Porque ellos hablaban español y no querían hablar quechua, sino inglés, ¿no? Querían aprender inglés y no quechua. Entonces, pero si Velasco hubiera dicho en aquella zona donde se habla quechua, básicamente, y español, habrá bilingüismo, ¿no? Y en las otras zonas, bueno, será pues monolingüe, pero no puedes forzar a un país que tiene una, ya, sobre todo en la zona del norte, que tiene una larga zona de tradición, ¿no? Hispana, o sea, ha sido castellanizado, pues en el siglo XVII, es bien difícil que vuelva a hablar español. En mi,
en el norte, por ejemplo, claro, hay todavía palabras del quechua, ¿no es cierto?, que se repiten. Pero hay de otras culturas también, de la cultura bicús, ¿no? De las culturas del norte aparecen ahí algunas palabras todavía, digamos, ¿no? Como parte de la herencia cultural, ¿no? Pero ya dentro del predominio de lo que es la castellanización, ¿no? Muy bien. Bueno, finalmente, Sinesio, ¿cómo se vive en la actualidad? ¿Cómo se nota, digamos, el paso de Velasco en este momento? Porque la gente del sur todavía aparentemente es maltratada, no se le valora, un poco que con esto de las 50 muertes es atroz. ¿Crees tú que hay todavía rezagos de esa mentalidad feudal del pasado? Yo creo que sí. Yo creo que tú has tocado un tema central, me parece, ¿no? O sea, tú sientes que hasta hoy hay una especie de discriminación, ¿no? Hay un racismo brutal, ¿no? Entonces, y hay gente que se siente con privilegios. Recuerdo que cuando se acusó de que había fraude electoral, que Castillo había llegado con fraude electoral, los grandes estudios de abogados lo primero que fueron hacia el sur andino a anular votos de los campesinos como, no, como si no fueran ciudadanos, digamos, ¿no? Eso evidentemente te muestra una, ¿no? Una discriminación muy fuerte, una falta de consideración al ciudadano del sur, digamos, que no los consideran como ciudadanos. Pero esta élite no puede eliminar ya el voto universal, digamos. Pero entonces, ¿qué hace? A todos los que ganan con el sufragio de esos ciudadanos, los tratan de convertir de antineoliberales en neoliberales, digamos, ¿no? A través de periodicazos, de amenazas, de chantajes, de corrupción, de todo, usan todo tipo de mecanismos, ¿no? Si tú miras todos los procesos electorales del siglo XXI, digamos, eso es lo que ha pasado con todos los que ganaron, salvo Kuczynski, que es el único hombre de derecha que gana, ¿no? Salvo él, pero todo el resto gana por el lado más bien contestatario. Pero una vez que llegan al gobierno, todos los poderes fácticos, sobre todo periódicos y empresarios, digamos, tratan de doblegarlos y los doblegan, ¿no? Terminan, terminan gobernando los que perdieron en la práctica, aunque ellos siguen de presidentes. Castillo resistió, ese es su mérito. Hizo una concesión neoliberal, pero resistió en el resto, digamos, ¿no? Y por eso es que yo creo tiene una enorme resistencia, ¿no? Todo el mundo lo maltrata. Es cierto que no era, pues, un presidente ilustrado, ¿no? Pero el presidente elegido por los ciudadanos, ¿no es cierto? Que tiene que ser respetado, ¿no es cierto? Después de todas las elecciones no son un concurso de sabiduría, ¿no? Sino las elecciones son, te escoge al ciudadano que te interesa, ¿no? Ese ciudadano, si tiene inteligencia, llamará a las gentes mejores para que ayuden a gobernar, ¿no es cierto? Entonces, pero tienes que respetar su voluntad, no tienes por qué despreciarlo, ¿no? Es decir, es ignorante, es un cholo, el sombrero que usa, en fin, ¿no? Tú sabes todo el maltrato que hubo, ¿no? Yo creo que eso sigue vigente, ¿no? Eso sigue presente. Eso es una cuestión colonial, de la cultura colonial. Una de las cosas que más demora en cambiar un país es la cultura. Tiene cambios Completamente de acuerdo, moleculares. sí. Tú puedes cambiar mucho la economía, tú puedes cambiar la política, pero la cultura cambia con una lentitud impresionante, ¿no? O sea, es muy lenta, molecular, ¿no? Entonces eso sigue vigente, ¿no? Bueno, el ejemplo más, digamos, evidente de esto es que cuando llegaron los españoles hace 500 años, pues condenaban a los homosexuales. Nosotros todavía seguimos haciéndolo en gran parte y los españoles ya ahora tienen matrimonio entre homosexuales, o sea que estamos, nos hemos quedado con la cultura que nos inyectaron hace 5 siglos. Sí, no, claro, no. Yo creo que, bueno, es una
hay herencias culturales coloniales que no se han desaparecido, ¿no? Ni en la cultura, pero también en la economía. Fíjate, nuestra economía sigue orientándose y produciendo para satisfacer el mercado internacional y no, pero no para satisfacer la necesidad de los peruanos, ¿no es cierto? Se dice, miren, la economía nuestra está muy buena, miren el precio del oro, miren cómo está el precio del cobre, ¿no? Y entonces estamos muy bien y el modelo funciona muy bien, en fin. Oye, lo que funciona muy bien es la demanda de China, de Europa, ¿no? ¿No? Porque necesitan estos materiales, estos minerales, digamos, ¿no? Para la nueva industria que se está produciendo, ¿no es cierto? Y entonces es obvio, pero no es para quién funciona bien, para quién. Para el resto de ciudadanos, no. Mira, lo que ahora tenemos son una economía perdón, sí, pues agro, minero exportadora y servicios, servicios, ¿ya? Los mall. Nosotros vamos y compramos al mall, al mall, al mall. Y al comprar al mall le estamos dando chamba a los de afuera, del cual importamos los productos. Y se lo negamos adentro. Eso es lo que pasó con este modelo. Reemplazó a las fábricas por los malls. Recuerda que todas las grandes avenidas en Lima estaban llenas de fábricas. Ahora todos son almacenes y todos vamos a comprar a los malls y ya Además, no, en la, y ya no le damos además chamba a en los la, peruanos. incluso en la metalurgia, yo venía de Chimbote, teníamos nuestro Sider Perú, siderúrgica, que Sí, ahora es un almacén de una empresa brasilera. ¿te das cuenta? Bueno, Bueno, hemos retrocedido. En muchas cosas hemos retrocedido. finalmente, ahora sí, hablando de la cultura y el centralismo, veo que los cuatro em, candidatos que están en las encuestas adelante son los que viven en Lima. Bueno, hasta incluso Vizcarra ya está en Lima, se siente acá en los medios de comunicación. De modo que los provincianos todavía no encuentran su líder que pueda cambiar algo de esto. Bueno, yo creo que lo van a encontrar, ¿no? O sea, normalmente eso sucede hacia la última semana, ¿no es cierto? Pero tú puedes tener pues 30 candidatos, pero la gente va a escoger 6, ¿no es cierto? Hay una fragmentación que es brutal y no ha habido capacidad de armar coaliciones, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? O sea, eso es una fragmentación brutal. Entonces, los que van a terminar decidiendo son básicamente los mismos ciudadanos. Y yo creo que van a repetir y ensanchar el mapa que viene de los descontentos, ¿no? Tú sabes que en el siglo XXI había dos grandes mapas, ¿no? El mapa del sur y del mundo andino, que votaba todo candidato antineoliberal, ¿no es cierto? Ese ha sido y el mapa de los ciudadanos satisfechos de Ica hasta Tumbes, que votaba centro y derecha. Eso tú lo tienes claro todo el siglo XXI. Entonces, yo creo que el mapa de los descontentos hoy ha crecido, se ha ensanchado para la costa. Entonces no veo por qué estos señores candidatos que tú mencionas y que aparecen efectivamente en la encuesta estén a la cabeza, ¿no? Cuando el descontento de la gente es enorme. Bueno, también esas mismas encuestas dicen que el 61% de la gente no sabe todavía por quién va a votar, ¿no es cierto? O sea, es decir, no ha decidido nada, ¿no? Entonces, que el momento que decidan, bueno, van a decidir, obviamente. Yo tengo la sospecha, mi impresión es que ellos van a decidir a alguien que dicen, este es más firme, eh, mente con nosotros y se parece más a nosotros y señala un cierto horizonte que nosotros queremos orientarnos, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta hoy es justamente el horizonte, porque la indignación existe. La indignación es una cosa generalizada en el país. Lo que falta más o menos es señalarles un horizonte hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que todavía falta, pero yo supongo que en el proceso la gente misma va a tratar de decir, bueno, por acá el camino, ¿no? Por acá es el camino.
eh, y vamos a tener la misma repetición de lo que pasaba en el siglo XXI, pero más ensanchado, porque también en la costa están furiosos por las extorsiones, los sicariatos, que no han habido en las anteriores elecciones, ¿no? Tampoco ha habido tanta protesta en las ciudades como, ¿no? Antes como ahora, ¿no es cierto? Entonces yo creo eso, y me parece extraño, digamos, las encuestas, ¿no? Que López Aliaga aparezca en la cabeza es para morirse de risa, ¿no? Francamente, ¿no? No entiendo cómo puede gente optar por... Bueno, es una ideología totalmente ultraconservadora, ¿no es cierto? Es un teócrata. Es el español de hace 500 años. Ha sido Cinesio López, gran amigo, gran historiador, antropólogo, todas las disciplinas sociales creo que las domina, que nos ha explicado entonces las herencias que nos dejó Juan Velasco Alvarado. Muchas gracias, Cinesio. Sí. Amigos, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. No se olviden de hacer like, compartir este video y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y no se olviden también que ya estamos a puertas del Encuentro Científico Internacional. Van a llegar científicos de toda la disciplina, sociólogos, economistas, peruanos en el extranjero, para que nos expliquen sus avances. Gracias, Inesio. Gracias, amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Gracias, gracias a ti. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.